I ara el que fem és, ens en tornem cap a l'actualitat més rabiosa i més indignant que estem visquent, com és l'incendi de la nau del Gorg, i ho farem saludant els qui ens acompanyen avui, que és Mohamed. Mohamed, buenas tardes. Buenas tardes. Seydou, buenas tardes, bienvenido al programa. Y Amadou, buenas tardes. Buenas tardes. Ellos son, Mohamed había vivido en la nave del Gorg y tanto Seydou como Amadou estaban viviendo en estas fechas y vamos a hablar de ello, pero antes, Mohamed, querías... Sí, ¿no? queríamos hacer un minuto de silencio para nuestros hermanos que están muertos, nuestros hermanos que están en las camas de los hospitales y nuestra gente que están en la calle durmiendo abajo de la lluvia con el COVID-19. Eso es lo que queríamos hacer, es una protesta para enseñar a la gente el movimiento Alma Quemada. Eso es el nuevo movimiento que recién nacido aquí en Barcelona y pronto os daremos todas las informaciones posibles porque estamos llamando a todos los movimientos antirracistas, la discriminación y ahora mismo el minuto de silencio que vamos a dar es para protestar con los gobiernos racistas como Santiago Abascal, Albiol, Pablo Casado. Todos esos gobiernos racistas vamos a luchar con ellos porque ahora mismo no podemos estar aquí en Barcelona, nos discriminan, nos odian por sus propios intereses y nadie dice nada. Eso se llama el privilegio de los blancos, solo afecta a la gente blanca. Lo que queremos nosotros, queremos libertad, queremos oportunidades, queremos igualdad. Porque si hablan de la inmigración ilegal, hablamos de la inmigración ilegal. Aquí en España, si miramos los 100% de la inmigración ilegal, 2 o 3% son africanas, 80% son sudamericanas, los 18 son europeanos. Como sois todos blancos, no se ve. Pero como nosotros somos los negros, somos los ratas, somos los esclavos de ese sistema, la gente nos maltrata, la gente nos odia y no es normal. Es el momento que toda la gente negra en el mundo, todos los 56 estados de África, estamos con vosotros. Y queremos que toda la gente negra que está en el mundo, da igual donde estás, da igual qué haces, si eres deportista, eres futbolista, eres lo que tú quieres. Yo, Mohamed, el líder de este grupo, yo te invito a todas las asociaciones de antirracistas de este país, toda la gente que está en la Unión Europea, en los Estados Unidos, invitamos a todos que nos apoyan. Invitamos a las asociaciones de Black Living Matter, a todo el mundo, toda la raza negra de la planeta. Necesitamos vuestra ayuda, vuestra colaboración, porque esa lucha no vamos a tener aquí. Y ahora mismo vamos a pedir un minuto de silencio para nuestros muertos. Pues vamos a hacerlo. Vente. Si os parece, Mohamed. Yeah. Gracias. Gracias a vosotros. Momentos duros, evidentemente, que se viven dentro del colectivo, como decíamos, Mohamed, tú que estabas, que has vivido muchos años y que conoces la realidad y la gente que estaba en la nave. Seydou, Amadou, empezamos. ¿Cómo vivisteis la noche del jueves? ¿Qué pasó? Mal, tristes, la verdad, con dolor. La noche fue muy largo y muy duro de nosotros. Llevamos 5 días en la calle, durmiendo en la calle. De noche, de mañana, si estamos en la calle, durmiendo. Amadou, tú llevabas muchos años en la nave. ¿Cómo se te queda el cuerpo de ver vuestra casa de esta manera? Bueno, yo la verdad que mi nombre es Amadou, llevo 11 años viviendo en esta casa y en Cataluña llevo 17 años viviendo. Y aquella casa, o aquella nave, da igual como le llamáis, ahí hubo mucho sufrimiento el año que yo llegué ahí.
Y hay gente que dicen, llevan allí 10 años. Yo a los 11 años que llevo ahí, había gente que han vivido ahí más de 5 años. Yo cuando vine ahí, había gente ahí. Al principio, cuando yo llegué ahí, había agua. Y llegó un momento que teníamos problemas de agua. Vinieron los propios bomberos y la policía, nos arreglaron la agua y después de los 3, 4 meses por ahí, hemos tenido problemas de agua también. Y en vez de venir a arreglarlo, nos la han cortado. ¿Y qué pasó? Había solamente una fuente que estaba al lado de casa. Ese también nos las han quitado. Y nos quedaba una fuente que estaba al lado de la parque del GOR, de la metro. de la cerca del metro, nos la quitaron también. ¿Sabe? Y el incendio no empezó, eso no es la primera vez que pasó. Es el segundo. No es la primera vez, ni es la segunda vez, ni es la tercera. Porque yo he vivido allí, yo he visto. Y todos los incendios yo estaba ahí. Y los que habían, aquel momento había agua. Y antes que llegara... Agua se podía solucionar. Se podía solucionar. Le hemos pagado. Nosotros antes que llegaron los bomberos. ¿Sabe? Y este fuego, lo que pasó la semana pasada, que disculpa y siento mucho dolor por los compañeros que se han perdido la vida. Y siento mucho dolor también por la familia que están ahí preocupada por sus padres o por sus hermanos o lo que sea, porque son personas. Y aquí estamos viviendo en un mundo que el ser negro, digamos, nos tratan como una mierda. Es un delito. Es un delito. Ser negro es un delito para nosotros aquí. Sí, porque... Dejarme hablar, no me cortes, por favor. Lo que provocó el fuego, yo aquel momento salía de trabajar. Y cuando salí en la estación del GOR, vi la policía aparcado preguntando a todos los negros que pasaban papeles. ¿Sabe? Yo como salía de trabajar no quería perderme el tiempo en el lado donde están, no pasé y tenía que dar la vuelta para ir a entrar a mi casa. Y a entrar a mi casa, mire al lado donde está la policía, estaban ahí. Subí, nada más que entrar en la casa, me olía algo. A los 5, subí así, en mi habitación. A llegar ahí a los 5 minutos, vino, y cuando llegué, prendí la televisión, estaba calentando agua para tomarme una infusión. Y vino un chaval, me dice, hermano, tú, ¿el humo dónde sales? ¿No sale en tu habitación? Le dijo que no sale en mi habitación. Y me dice, pues, tenés que salir, la casa está quemando. Salí, me asumí en la escalera, no veía nada. Nada. Ahí bajé, me metí en mi habitación, tenía un contador, bajé el contador de la luz. Subí para arriba. Y llegué arriba, no había lugar donde tenía que bajar. Y yo fui el primero que estaba arriba. Y de repente empezó a calentar el techo, la terraza. Y arriba de ahí había un techo. Subí ahí. Y al subir ahí, mis compañeros vinieron, mucha gente, porque lo que dan los bomberos que han sacado 30 personas, eso es mentira. Este carro no puede llevar 30 personas, porque yo me subí ahí. Y de ahí, cuando estaba ahí, empezó a calentar también la segunda terraza. Y quería tirarme. Un compañero mío me cogió y me dijo, hermano, aquí no te vas a tirar. Si es morir, no vamos aquí, moriremos aquí quemados. Bajé a aquel lado, empezó a salir el fuego, me tiré al techo. A tirarme al techo, el hombre que estaba paseando por el muro, rastreándose, y luego en mitad de la llama se perdió. Eso era yo. Cuando llegué al carro de los bomberos, subí. Y al subir al carro, intentaron levantar el carro, no pudieron levantar el carro. Y el carro se quedó atascado. Y me hizo bajar. Y cuando bajé, vi que respiraba mucho humo. Y al respirar mucho humo, y vi al señor que tiene mascarilla y a mí me hace bajar. ¿Qué quiere? ¿Que me muera? Bajé con mi pierna. Y toda la gente que había ahí
ni la, ¿cómo se llama? La máquina del bombero ni subía ni bajaba. La gente bajaba con las piernas. Y no sacaron 30 personas. Yo era el quinto que subió en la máquina no pudo bajar. Y al bajar, se explotó arriba. Y arriba de ahí, yo sé personalmente, con mis ojos más o menos cuánta gente había ahí. Ha muerto mucha gente ahí, ¿eh? ¿Y tú cómo lo viviste tú? Bueno, yo lo que me sorprende es los bomberos. Quiero preguntar a ustedes. Llegaron dos horas antes. ¿Tienen que esperar orden o no? Te lo quiero preguntar. Porque los bomberos llevan tiempo esperando orden. Y mi gente se está muriendo dentro. Te quiero preguntar, ¿eso es qué tipo de orden? Porque somos africanos, somos extranjeros. Eso no es tipo de blanco o negros. Es un tema de humanidad. Hay que valorar los humanos. Somos humanos como ustedes, como todo el mundo, como los demás. Igualdad. Y la gente está hablando siempre de igualdad, igualdad. ¿Eso es qué tipo de igualdad? Quiero saber. Eso no es igualdad. Somos humanos como los demás, como todo el mundo. Como todo el mundo. Escuchamos también el señor alcalde está hablando. Todo lo que está hablando es mentiras. Llevamos 5 días en las calles, durmiendo en las calles. No tenemos techo, es lo que queremos un techo. Eso que queremos. Y llevamos 5 días sin saber el nombre de los fallecidos. Y no sabemos cuántos ha fallecido y cuántos están en el hospital. Y tenemos derecho a saber los nombres y cuántos están en el hospital. Eso no interesa a muchos. No interesa a muchos. Las casas hemos la pasado muy duro. Llevamos mucho tiempo, más de 4 años, 5 años sin aguas. Eso es el segundo incendio. Eso es más, el primer de 5 incendio años. hemos tenido agua en las casas. Y se fue sobre a las 4 a las 5 de la mañana. Antes que los bomberos llegasen, nosotros mismos que la pagamos. Pero esos segundos no hemos tenido aguas. Las aguas que tenemos, los garrafas, no nos cansas. No nos cansas nada para apagar el fuego. Y lo peor del viol, ¿sabe qué es? A vigilarnos con drones ahí en esta casa. Esos días nosotros no necesitamos policías. Había un montón de furgonetas de policías. Sí, como estamos de guerra. Yo no entiendo. Esa noche Cada día hay policías ahí los bomberos. Es los bomberos que necesitamos, no los policías. Había un montón de policías. Es como si nosotros estamos en cárcel. Llevamos 3 años. Cada semana hay control. Cada semana hay control. Cada día hay control. Pues como nosotros no somos humanos. En todos lados hay gente buena, hay gente mala. Hasta yo, mi propio casa, hay gente mala, hay gente buena. Hasta el señor Albiol, su propio casa, hay gente buena, hay gente mala. Entonces no puedo culpar a todo el mundo que todo el mundo son buenos, son malos. No puede ser. Y encima nos tratan como delincuentes. Y estamos en la calle como abellos. Como abellos en las calles. Durmiendo en la calle todo el día. Por ejemplo, yo personalmente... La gente necesita psicólogo. Llevamos 5 días. La gente necesita ni psicólogos, ni ducha, ni baño ahí donde están los compañeros, ni cubo de basura. Tampoco hay. Vale. Y los vecinos se quejan que tiramos la basura. Pero si no tienen un lugar donde tiran la basura, ¿dónde quieren que lo tiramos? El problema también... Pero pónganos basura, cubo de basura, allá verás si podemos tirar la basura o no podemos tirar la basura. ¿Cómo se llama? Ni baños ni nada. Y la gente lo que quiere no es la comida que nos han traído. Nosotros no estamos muriendo de hambre. No estamos muriendo de hambre. No tenemos problema de ropa, tenemos de sobra de ropa. Y algunos de nosotros, mucha gente está trabajando. A mí hace bastante tiempo que quería salir de esa casa. Pero voy en el banco donde yo guardo mi dinero, en la casa. Pero no me dejan piso. No me dan piso. Te piden cosas lo que no tiene. Y llama por las habitaciones particulares, como yo hay mucho en esta casa. Pero ¿sabes lo que te dicen? Cuando escuchan que tiene la voz de un negro. No da el nombre de un negro. El piso o la habitación tiene dueño ya. Sí. Está ocupado. Pero ¿qué pintamos aquí? Está ocupado. En un país que le sepa al viol y todo el estado del mundo, donde no hay inmigración, este país no avanza. Si te vas en los campos, hay los emigrantes. Los trabajos duros aquí lo hacen los emigrantes. Sí, los campos. Porque yo trabajo en la obra. No hay ni un español. Todos los trabajos duros me lo dan. Los campos son los inmigrantes. Hay que valorar a esta gente. Si no tienes papel también, ¿cómo vas a alquilar un piso? ¿Cómo vas a alquilar habitaciones? Nosotros estamos ganando la vida en la calle buscando chatarras. No cansa solo para comer. A veces te cuesta para comer. Tenemos que hacer solidaridad entre nosotros. Siempre lo hacemos en las casas.
cocinamos en la patio, comemos todos juntos. Porque no tenemos, llevamos tantos años sin papel. Y si no tienes papel, los 3 años, te he dicho que tienes que esperar los 3 años. Y durante los 3 años, ¿tú cómo vas a vivir? Y teniendo responsabilidad afuera. Vale, yo quería Mohamed, aprovechar sí, de ese porque momento. estamos acabando el tiempo, pero Porque la ley española es como esto. Siempre van haciendo reformas. Los pisos que nos dan para que nos alquilan los pisos, nos dicen que son pisos nuevos. Hacen un poco de lejía, pasan la brosa de pintura para pintar. Nos engañan. Nos alquilan precios de pisos que el Jesucristo no paga. Para pedir un piso, una habitación, nos timan. Se aprovechan, uno viene a visitar una casa, te dicen claramente tú no eres el perfil que estamos buscando. Es el discriminación social, es el racismo. Tenemos que decirlo, este país es muy racista. Los políticos que nos insultan todos los días, Santiago Abascal, Albiol, Pablo Casado, esos son gente racista, lo digo yo. Ese movimiento, alma quemada, las almas de los negros están quemadas. Las almas de nuestros hermanos están dentro del Océano Atlántico hace 2 meses. Cuando muere aquí un hijo blanco, un hijo de Europa, el mundo parece que va a parar mañana. Las almas de las negras están muertos. No hay nadie que está aquí. No hay nadie que está con nosotros. Nuestros gobiernos tenían que estar con nosotros todos los días, nuestros gobiernos africanos. Yo estoy hablando con la raza negra. Estoy hablando con los 50 países africanos que nos apoyan, porque nuestros antepasados eran negros, eran esclavos del amo blanco. Nuestros padres eran esclavos del amo blanco. Yo soy esclavo del amo blanco. No tengo derecho en España, no tengo igualdad, no tengo oportunidad. Nos habláis de la integración, estamos integrados. Unos senegaleses tienen que vivir en este país 10 años, yo llevo 13 años. Yo soy uno de los pocos inmigrantes que llevan aquí desde el 19 de enero de 2007 hasta 2020. No tengo ningún problema con la policía. El único problema, el primer pecado que he cometido en mi vida es cuando he llegado a COVID-19. Ahora mismo mi casa no tengo por qué pagarlo. Me van a echar de mi casa hoy o mañana o cualquier momento en el estado del alarma. El gobierno dice que nadie puede desalojar, pero somos ratas, nos llaman rata. Somos rata por ese sistema. Y también voy a aprovechar ese momento a dar gracias al trabajo de los bomberos, los servicios de la seguridad, la policía, la Guardia Civil. Doy gracias a la Cruz Roja y doy gracias a los vecinos, a todas las asociaciones que están apoyando Alma Quemada. Y también voy a aprovechar ese momento para mandar un mensaje a los políticos, al presidente Pedro Sanz, a tu vicepresidente Pablo Iglesias, al presidente de la Generalidad. Lo que necesitamos, lo que necesitan esa gente no quieren albergue, no quieren casas de 2, 3 días, 3 meses, no quieren eso. Esa gente lo que quieren, una casa digna, igual que vuestros hijos y vuestros hermanos. Esa gente, si quieren que la gente no quieren hacer más chatarras, no lo harán más. Pero tenéis que dar papeles a esta gente. Nuestros consulados tienen que dar pasaporte a esta gente para facilitar el trabajo de la policía, para facilitar el trabajo de todo el mundo. Somos gente negra. Somos gente negra y llamo a todos los negros de la planeta, da igual si haces fútbol, música, da igual, los Black Living Matter, quien sea, Alma Quemada te necesita. Alma Quemada en francés es les âmes brûlées. On a besoin de vous, les gars. Y damos saludo a nuestros familiares que están en nuestro país, en Senegal, que se calman, que pronto, inshallah, Dios nos apoyará y todo el mundo saldremos eso. Pero pedimos casa, no queremos albergues. Preferimos seguir estando en la calle. Muchas gracias. Mohamed, Seydou y Amadou, muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, me voy a aprovechar también la noche del incendio, algunos vecinos que nos apoyan, que nos han ayudado. Es muy importante también para decir. Pues, porque algunos vecinos que nos traen ropas, comidas, muchas cosas. Pues muchas gracias. Y yo lo que quiero que Albiol sepa, la patronal de Cataluña es una negra. Y esta negra le están respetando, porque a nosotros no. Porque esta negra está metiendo dinero aquí. ¿Gracias a quién? ¿Por qué? Que nos hagan caso, por favor, a nosotros.
los que están aquí. No pueden seguir Entonces, ignorándonos, no pueden seguir mirando en otro Mohamed lado. Saidou Yamadou, tenemos que muchas gracias por ser aquí.